Sola fide. La fe no es lo que algunos piensan que es. Su sueño humano es un engaño. Porque ellos ven que la fe no está seguida de buenas obras o una vida mejor, ellos caen en un error aun cuando escuchan y hablan tanto de la fe. La fe no es suficiente, dicen. Debes hacer buenas obras. Debes ser piadoso para ser salvo. Ellos creen que cuando oyes del Evangelio, empiezas a trabajar y con tus propias manos comienzas a crear un nuevo corazón que proclama creer. Eso es lo que ellos piensan es la verdadera fe. Pero porque estas son solo ideas y sus sueños humanos, el corazón no aprende nada de esta fe. Así que tampoco hace nada para producir una transformación. La fe es el trabajo de Dios en nosotros. Nos cambia, nos hace nacer de nuevo, de Él mismo. El viejo Adán muere y nos hace una persona completamente diferente. Cambia nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestras capacidades. Nos trae al Espíritu Santo. Una fe es viviente, creativa, activa y poderosa. La fe no puede hacer otra cosa que buenas obras constantemente. Nunca se detiene para preguntar si debe realizar buenas obras. Antes que alguien lo pida, ya ha ayudado. Y continúa haciéndolo sin cesar. Aquel que no hace buenas obras de esta manera, no ha creído. Se tropieza en todos lados preguntando qué es la fe y qué son las buenas obras. Y sin saber qué son, habla sobre la fe y sobre las buenas obras con muchas palabras. La fe es una viviente y temeraria confianza en la gracia de Dios, tan segura del favor de Dios que es capaz de morir 1000 veces confiando en Él. Tal conocimiento y confianza en la gracia divina te hace feliz y gozoso de tu relación con Dios y con toda criatura. El Espíritu Santo hace que esto ocurra por la fe. Por ella, tú, libre y alegremente, haces bien a los demás. Les sirves, sufres cualquier cosa y amas y alabas al Dios que te ha enseñado esa gracia. Por eso, es tan imposible separar la fe de las obras como es separar la luz y el calor del fuego. Por ello ten cuidado de las falsas ideas y protégete de la habladuría banal. Aquellos que piensan que pueden definir la fe y las obras son los más grandes tontos. Pide a Dios que te dé fe. De otra forma, permanecerás por siempre sin ella, sin importar lo que desees, digas o hagas. El anterior es un extracto del prefacio al libro Romanos, escrito por Martín Lutero, en la traducción que hizo de la Biblia al alemán. Justificación por la fe sola. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En el contexto bíblico, ¿es justificación un término legal? En términos legales, justificación es la defensa de un individuo en la que el principal argumento es que la acción criminal es de mayor beneficio para la sociedad que el mal implicado en la comisión del crimen mismo. En una corte, la justificación no necesariamente absuelve al infractor, sino que declara el crimen cometido como una acción necesaria. Es la acción del individuo que se declara justa, no el individuo mismo. Al extrapolar la utilización de la palabra con su connotación legal en la narrativa bíblica, nos encontramos con un conflicto, porque la justificación en este caso declararía justas a nuestras acciones de pecado, no a nosotros mismos. Siguiendo este mismo hilo de pensamiento,
Debemos tomar en cuenta que en ningún momento es necesario para un acusado el demostrar arrepentimiento. Si la defensa del acusado es dependiente de la justificación de su crimen, no hay razón alguna para que éste se sienta arrepentido. De hecho, arrepentirse sería contrario a su defensa. Cuando Pedro se dirigió a la multitud en el día del Pentecostés, explicando qué camino seguir, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En este sentido, la palabra justificación, en el contexto legal, no es compatible con las enseñanzas bíblicas. El perdón que Dios otorga al pecador no es compatible con el sistema legal que el ser humano ha diseñado. El tratar de encajonar a Dios en nuestra idiosincrasia es tomar el lado que alguna vez otro personaje tomó. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado, por cuanto él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Esto en El deseado de todas las gentes, página 709. Otra consecuencia que resulta de la interpretación judicial de la palabra justificación es que nos presenta a un Dios con una imagen distorsionada. Nos hace ver al Creador como un juez. Un autor del siglo XIX lo pone de la siguiente forma: aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojos celosos para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. El camino a Cristo, página 10. El construir paralelismos entre los conceptos de justicia humanos y la justicia divina es una constante en la humanidad por milenios. Los griegos dieron características humanas a sus dioses, al igual que todas las culturas de la antigüedad. Hoy en día nos vemos en la misma situación. Cuando imaginamos una simetría entre nuestro sistema legal, corrupto, coercitivo e imperfecto, y la justicia divina. La palabra justificación, tal y como la conocemos, con su aplicación judicial, no existe en ningún lugar de la Biblia. Dikaio, dikaosune. La palabra original usada por Pablo significa declarar justo, ajustar, poner algo en el lugar donde debería estar, alinear, reconciliar, rehabilitar. Al dejar de lado los conceptos jurisprudentes, abrimos la puerta a un significado más amplio y comprensivo de la palabra que Pablo usa tan frecuentemente en Gálatas.
Para ejemplificar, quiero leer el versículo 16 de Gálatas 2 en una versión distinta. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por eso, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Esto es Gálatas 2, versículo 16, según la versión Dios habla hoy. Pero comprendimos que ningún hombre es rehabilitado por observar la ley, sino por la fe en Jesús Mesías. Por eso también nosotros hemos creído en el Mesías Jesús, para ser rehabilitados por la fe en el Mesías, y no por observar la ley. Pues por observar la ley no será rehabilitado ningún mortal. Gálatas 2:6, pero esto en la versión Nueva Biblia Española. En ambas traducciones, el mensaje de Pablo gana claridad y aplicabilidad. Dejando de lado la naturaleza jurídica de la palabra justificación, también ampliamos el significado del mensaje de salvación que Pablo intenta retransmitir a los cristianos gentiles de Galacia. La obediencia en sí y por sí misma es incapaz de ayudar al individuo a discernir el objetivo de la ley. Veamos, por ejemplo, las reglas más comunes en cualquier hogar. Cuando un niño de 2 años pregunta por primera vez el porqué de cepillarse los dientes, el padre tiene 2 opciones. La primera es la de explicar con detalle el proceso en que los microorganismos atacan los dientes, el papel que el azúcar juega en la proliferación de dichos organismos, además del papel preventivo y de control de la higiene bucal. La segunda opción es decir que el cepillarse los dientes es una regla que debemos seguir en el hogar. Creo que no soy el único que elegiría la segunda opción. Si el niño cumple con la regla, recibirá los beneficios que trae consigo la actividad misma de cepillarse los dientes. A la medida que el niño crece y se convierte en adulto, su capacidad de comprensión crece consigo. Su habilidad de entendimiento le facilitará la identificación de las consecuencias que la falta de higiene trae consigo. Pero supongamos que el niño nunca desarrolla la capacidad de comprensión y el concepto que mantiene a lo largo de su vida es el mismo que cuando tenía 2 años. Entonces cepillarse los dientes es una regla que debe cumplir. Este concepto le impedirá el comprender que existen otros métodos que cumplen la misma función de la higiene bucal. El pueblo judío había desarrollado un concepto del plan de salvación en que la obediencia a las leyes mosaicas aseguraba la salvación. La comprensión del significado de las leyes no tenía importancia. Lo importante era la obediencia individual y en conjunto como nación. Prueba de este concepto se encuentra en algunos de los documentos descubiertos a mediados del siglo XX, en los alrededores del Mar Muerto y comúnmente conocidos como los rollos del Mar Muerto. El texto citado en la lección titulado Mishkat Mahas HaTorah, o por su nombre o designación arqueológica 4QMMT, es una carta escrita y dirigida probablemente a uno de los monarcas de la dinastía Hasmonea. En este documento se detalla la importancia que los ritos y preceptos morales y ceremoniales, con especial acentuación en los ritos y comportamiento ceremonial. Se habla de la influencia negativa que los gentiles ejercen en la comunidad, su impureza y por ende su potencial de contaminar las ceremonias llevadas a cabo en el templo. No es difícil concluir que una posible explicación
al problema que los Gálatas se enfrentaban venía de la influencia del texto anteriormente mencionado, o algún derivado de este. Argumentos en distintas comunidades cristianas y otros estudiosos parten del título del texto para elaborar su posición. Mixat, que puede ser traducido como importantes, o también los más importantes. Ma'as, que se traduce como obras. Ha-Torah, que se traduce como ley. Importantes obras de la ley o las más importantes obras de la ley. Sin embargo, esta última palabra también es el nombre que en conjunto reciben los 5 primeros libros de la Biblia. Otra perspectiva sostiene que cuando Pablo se refiere a las obras de la ley, podría estarse refiriendo a lo que el profeta Isaías menciona siglos atrás. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Isaías 57:12. Si bien todos somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Refiriéndose a los intentos del pueblo de Israel por redimirse a sí mismos, usando sus buenas obras como medio de redención, el profeta Isaías es categórico cuando etiqueta la justicia humana, las buenas obras o intentos por cumplir la ley como trapo de inmundicia. Este es un punto que causa confusión tanto hoy como en el tiempo de Pablo o en el tiempo de Isaías. Por otro lado, tenemos la manifestación del miedo al castigo. Uno de los primeros síntomas que el hombre experimentó después de haber contraído la infección del pecado en su corazón. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Génesis 3:10. El miedo al castigo se expresa en el ser humano de distintas formas. Una de ellas es precisamente la compulsión por seguir las reglas. No es arrepentimiento lo que motiva a obedecer. Es solo el temor de ser castigado. El miedo de sufrir dolor o pérdida. Elena de White lo describe de esta forma en el libro El Camino a Cristo en la página 23. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó sincero arrepentimiento. No cambió de propósito, ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: «He pecado entregando la sangre inocente». El Camino a Cristo, página 23. El miedo, como motivador de la obediencia en sí mismo, en primer lugar, perpetúa la mentira creída en el Edén de que Dios es arbitrario y coercitivo. Genera un estado de paranoia que destruye la paz del individuo. Hace que el individuo culpe a otros por los errores cometidos. Estos, entre otros, son solo algunos de los resultados que el miedo al castigo genera en el hombre. Lo apartan del camino de la fe. Hacen más difícil que un genuino arrepentimiento toque el corazón, porque en sus propios ojos él hace lo bueno ante la ley. Pero sin duda, uno de los peores resultados de una actitud como esta es que hace al hombre punitivo, coercitivo y violento.
lo lleva a imponer su propia interpretación de las reglas a todo aquel que lo rodea. Tal era la situación en que se encontraban los oponentes de Pablo. Esa era la razón que los llevaba a considerar un evangelio basado en la fe, no en las obras, como un peligro para su propia fidelidad. Ejemplos como este se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad. Martín Lutero hace referencia a la obediencia a través de la fe. Y se refiere a ella como un fruto de la relación estrecha entre Dios y el hombre. Una obediencia que no necesita etiquetarse como tal. Una obediencia que es natural, tan natural como lo es respirar para poder vivir. Utiliza la aparición de tales obras como una prueba de que el individuo ha realmente conocido y creído al Mesías. La obediencia de la ley por medios humanos para asegurar la salvación o evadir el castigo se convierte en un estilo de vida tan pesado que se vuelve insoportable. Nuestra mente comienza a buscar agujeros en la ley, agujeros que nos den oportunidad de saltar y evadir requerimientos u obligaciones. Comenzamos a agrupar mandamientos y deberes que se pueden circundar. Sin embargo, una escritora del siglo XIX escribió lo siguiente: la ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra, como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece esto como un don gratuito a los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto en El deseado de todas las gentes, página 710. Tal y como leemos en la cita anterior, el hombre es incapaz por sus propias fuerzas de obedecer la ley de Dios, de tener un carácter perfecto o de satisfacer los requerimientos de la ley divina. Dios fue acusado de ser un mentiroso, arbitrario y coercitivo en el Edén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. Al creer esa mentira, el ser humano sintió miedo y desarrolló un carácter egoísta. Esta es la infección que afecta al ser humano. Para aliviar esta condición de enfermedad, Cristo desarrolló, siendo humano, un carácter perfecto y vivió una vida libre de pecado. Debo remarcar, siendo humano. Al mantener una relación de total dependencia y confianza en el Padre, Jesús cumplió la ley de Dios y restauró el vínculo de confianza que une a la raza humana con Dios. El miedo y el egoísmo que separaban al hombre de su Creador fueron destruidos en la vida de Jesús. Y con su resurrección, la ley de Dios fue vindicada como la ley del amor que gobierna el universo y que da vida. Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y se convirtió en el abanderado de la raza humana en el cielo. Él ocupa el lugar que correspondía a Adán como representante de la humanidad.
Su vida, sus méritos, se convirtieron en la cura para la enfermedad de desconfianza que aqueja al ser humano. Ahora Él nos invita a tomar parte de sus méritos y reclamarlos como nuestros. Y cuando lo hacemos, somos rehabilitados, somos declarados justos, somos justificados. Nuestra justificación, nuestra rehabilitación es cuando pasamos de un estado de desconfianza y miedo a uno de confianza absoluta. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó. Cuando tomamos parte de los méritos de Jesús y de su carácter, y podemos decir con seguridad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces somos declarados justos, porque en realidad lo somos.